En este video vamos a examinar un ejemplo donde se convierte de fracción masa a fracción mol. Una alternativa de tratamiento para los residuos sólidos orgánicos es la digestión anaerobia. Este proceso se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y produce una mezcla de gases compuesta principalmente por dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre y amoníaco. Esta mezcla es comúnmente conocida como biogás. Los residuos de una cafetería se digirieron anaeróbicamente y produjeron el biogás cuya composición se muestra en la tabla. Si el flujo molar total del biogás es de 75 kmol por mes, ¿cuál es la composición de la mezcla en fracción mol? ¿Cuál será el flujo másico de cada componente? Y la tabla nos muestra en la primera columna el nombre del componente. Después podemos ver la fórmula de cada componente y finalmente la fracción masa de cada componente. Recordemos que en este curso vamos a expresar la fracción masa con el símbolo X. Primero haremos la lista de los datos con los que contamos. El flujo molar total del biogás es 75 kmol por mes. Necesitamos calcular la composición del biogás en fracción mol y el flujo másico de cada componente. También conocemos la composición de la mezcla en fracción masa. Las ecuaciones con las que contamos son: fracción masa de cada componente es igual al flujo másico de cada componente entre el flujo másico total. Y fracción mol de cada componente igual a el flujo molar de cada componente entre el flujo molar total. Para resolver este problema utilizaremos esta estrategia. Con la fracción masa de cada componente calcularemos el flujo másico de cada componente. Con el flujo másico y el peso molecular calcularemos el flujo molar de cada componente. Y con el flujo molar de cada componente calcularemos la fracción mol de cada componente. Sin embargo, tenemos un problema. Si bien el problema nos indica como dato el flujo molar total, que es de 75 kmol por mes, no conocemos el flujo másico total. Por lo que, para encontrar la composición en fracción mol, tendremos que proponer una base de cálculo. Esto es válido porque la fracción mol nos indica la proporción en la que se encuentran combinados los diferentes elementos en una mezcla. Y esa proporción no va a cambiar independientemente del flujo másico o molar total. Sin embargo, es importante que tengamos presente que tanto el flujo másico que calculemos como el flujo molar que calculemos para cada componente, partiendo de esta base de cálculo, no serán los reales, pues dependen del valor que cada uno de nosotros proponga para solucionar este problema. Comencemos. Utilizaremos como base de cálculo un flujo másico de 100 kg por día. De la ecuación de fracción masa despejamos el flujo másico para cada componente. El flujo másico para cada componente es igual a la fracción del componente por el flujo másico total. El flujo másico del metano sería 0.2866 por 100 kg por día igual a 28.66 kg por día. El flujo másico del dióxido de carbono sería 0.6517 por 100 kg por día igual a 65.17 kg por día. Tendríamos que hacer el cálculo para el dióxido de azufre y el amoníaco. Y una vez que tengamos estos valores, los pondremos en una tabla.
En esta tabla iremos concentrando todos los resultados que obtengamos. Aquí ya podemos observar los flujos másicos para los 4 componentes de la mezcla. Calculemos ahora el flujo molar de cada componente. Comencemos con el metano. El peso molecular del metano es 16 kg/kmol. Y el flujo molar del metano sería 28.66 kg por día entre 16 kg/kmol. Realizamos el análisis dimensional de unidades y el resultado es 1.79 kmol por día. Para el dióxido de carbono, el peso molecular es 44 kg/kmol y su flujo molar es 65.17 kg por día entre 44 kg/kmol, 1.48 kmol por día. Faltaría realizar el cálculo para el dióxido de azufre y el amoníaco. Los flujos molares de cada componente ya se encuentran registrados en esta tabla. Finalmente se calcula la fracción mol de cada componente dividiendo el flujo molar de cada componente entre el flujo molar total. El flujo molar total se calcula sumando los flujos molares de cada componente. En el problema, el flujo molar total es 3.44 kmol por día, por lo que la fracción mol del metano quedaría 1.79 kmol por día entre 3.44 kmol por día, obteniendo 0.52 como fracción mol del metano en la mezcla. El cálculo del dióxido de carbono quedaría 1.48 kmol por día entre 3.44 kmol por día. 43. Faltaría realizar el cálculo para el dióxido de azufre y el amoníaco. En esta tabla ya podemos observar todas las fracciones mol para los 4 componentes de la mezcla. Una última verificación sería sumar todas las fracciones mol y el resultado tiene que dar algo muy parecido a 1. Recuerda que la suma de todas las fracciones mol de los componentes de una mezcla tiene que ser igual a 1. El flujo másico de cada componente se deriva de una base de cálculo que propusimos. Esta base de cálculo no tiene ninguna relación con el flujo molar total que nos da el problema, que es de 75 kmol por mes. Lo mismo ocurre con el flujo molar de cada componente que tenemos. De hecho, si sumas los 4 flujos molares para los 4 componentes del problema, encontrarás un flujo molar total de 3.44 kmol por día. Este valor no se parece al que nos da el problema, que es de 75 kmol por mes. Esto es de esperarse, pues este valor se deriva también de la base de cálculo que nosotros propusimos. Entonces, tendremos que recalcular el flujo molar para cada componente a partir del flujo molar total que nos da el problema y la composición en fracción mol que acabamos de obtener. En esta tabla podemos observar la fracción masa y la fracción mol de la mezcla del problema. A partir del flujo molar total y la fracción mol, calcularemos el flujo molar de cada componente. De la ecuación de la fracción mol se despeja el flujo molar para cada componente. El flujo molar de cada componente es igual a la fracción mol por el flujo molar total. Para el metano, el cálculo quedaría 0.52 por 75 kmol por mes, 39 kmol por mes.
Para el dióxido de azufre el cálculo quedaría 0.43 por 75 kmol por mes, 32.25 kmol por mes. Habría que realizar el cálculo para el dióxido de azufre y el amoníaco. En esta tabla están ya los 4 flujos molares de los componentes. Al sumarlos, el resultado da 74.93 kmol por día. Este valor se parece mucho al dato del problema, que era 75 kmol por día. Finalmente, para calcular el flujo másico de cada componente, vamos a multiplicar el flujo molar de cada componente por su peso molecular. En esta tabla puedes observar en la última columna el flujo másico para cada componente. A continuación, vamos a revisar otra alternativa para resolver el mismo problema. Como recordarás, tenemos como datos el flujo molar total de la mezcla, que es 75 kmol por mes, y la composición de la mezcla en fracción masa. Y debemos calcular la composición de la mezcla en fracción mol y el flujo másico de cada componente. Partiendo de la composición de la mezcla en fracción masa, podemos calcular el peso molecular promedio de la mezcla. Con el peso molecular promedio de la mezcla podemos calcular el flujo másico total de la mezcla. Con el flujo másico total y la composición de la mezcla en fracción masa podemos calcular el flujo másico de cada componente. Con el flujo másico de cada componente y el peso molecular podemos calcular el flujo molar de cada componente. Y con el flujo molar de cada componente podemos calcular la composición en fracción mol de la mezcla. Con esta ecuación podemos calcular el inverso del peso molecular promedio de la mezcla. Necesitamos la composición de la mezcla en fracción masa y el peso molecular de cada componente de la mezcla. Vamos a dividir la fracción masa de cada componente entre su peso molecular y a sumar todos estos valores. Después, para calcular el peso molecular promedio de la mezcla, vamos a obtener el inverso de este número. Para la mezcla del problema, la ecuación quedaría de esta forma. 0.2866 entre 16 kg/kmol más 0.6517 entre 44 kg/kmol más 0.0441 entre 64 kg/kmol más 0.0176 entre 17 kg/kmol. El resultado es 0.034 kmol/kg. El inverso de este número es 29.41 kg/kmol, por lo que el peso molecular promedio de la mezcla es 29.41 kg/kmol. Utilizamos este valor para calcular el flujo másico total de la mezcla. Multiplicamos el flujo molar de la mezcla, que es 75 kmol por mes, por su peso molecular promedio, 29.41 kg/kmol. Y obtenemos un flujo másico total de 2205.75 kg por mes. Con la ecuación de la fracción masa calculamos el flujo másico de cada componente. El flujo másico para el metano sería 0.2866 por 2205.75 kg por mes, 632.17 kg por mes. Realizando el cálculo para los otros 3 componentes de la mezcla, obtendríamos estos valores. Con el flujo másico de cada componente y su peso molecular, calculamos el flujo molar para cada componente.
El flujo molar para el metano sería 632.17 kg por mes entre 16 kg/kmol. Realizamos el análisis dimensional de unidades y obtenemos 39.51 kmol por mes. En esta tabla podemos observar los flujos molares de cada componente. Finalmente, para calcular la fracción mol de cada componente, dividimos el flujo molar de cada componente entre el flujo molar total. Los resultados finales los podemos observar en esta tabla.